alguien me hubiera dicho hace 30 años atrás que mi vida cambiaría tanto, nunca lo hubiera creído. Esta historia comienza en el país donde nací, La Habana, Cuba. Para ser más específica, en un pueblito muy pequeñito llamado Guanajay. Allí están mis recuerdos, están las personas que amo, están mis vecinos, está toda mi infancia allí en Cuba. Pero también allí en Cuba aprendí a soñar, aprendí a ver un futuro mejor, y es lo que les voy a contar. Como muchas personas tenía sueños de crecer, de progresar, de vivir un futuro mejor, y eso lo logré. Había noches que soñaba con un futuro mejor y pensaba si algún día yo podría lograr mis sueños, las cosas que tenía en mi mente. Hoy miro atrás y me siento agradecida por el camino recorrido, agradecida por las personas que me han ayudado, agradecida por la oportunidad que encontré en mi camino. Quiero, si tú estás mirando este video, que entiendas que los sueños pueden tardar y que los cambios pueden doler, pero tienes que confiar en ti mismo. Tienes que confiar en el proceso, tienes que confiar en que tú lo puedes hacer. Nunca, nunca, nunca dejes pasar una oportunidad, porque esa oportunidad puede cambiar tu vida. Esta historia comienza cuando yo tenía 10 años. Tengo muy buenos recuerdos de esa historia, pero también tengo algunas excepciones. ¿Cómo les cuento? Déjame empezar por lo primero. Cuando yo tenía 10 años, mi padre tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Pero él quería que viniéramos toda la familia. Toda la familia incluía a mis hermanos, mi mamá y yo. Y por cosas de la vida, ese viaje no se dio. Eso fue en los años 80. Le pusieron en Cuba los Marielitos. Si quieres saber algo más acerca de esa historia y no eres cubano, puedes buscarlo. En las redes sociales deben aparecer muchas cosas de cómo esas personas fueron emigrando a los Estados Unidos. Y nosotros no tuvimos la dicha en ese momento de venir. Señores, es muy difícil poderles relatar 24 años de mi vida en Cuba y 33 años de mi vida en los Estados Unidos. Es bien difícil resumir en un pequeño video 57 años de mi vida. Poco a poco les voy a ir contando cosas de la yaque, así que si eres nuevo por aquí y te quieres suscribir a mi canal para enterarte de toda mi historia o de la historia de una cubana, te recomiendo que te suscribas a este canal. Pues así comenzó la historia en los años 80. Nunca nos vinieron a buscar, pero sí me recuerdo que regalamos mis juguetes, mi ropa, casi todas las cosas de nuestra casa, y fue duro cuando no pudimos venir y yo me sentí una niña literalmente sin juguete, literalmente sin nada, como comenzar de cero, porque muchas cosas no regresaron. Y no sé si por eso o por la decepción de que no pudimos venir, ya yo no quería venir a Estados Unidos. Ya esa ilusión, ese sueño que yo tenía en mi mente de llegar a Estados Unidos, estudiar, aprender, porque era una niña un poco estudiosa cuando era pequeña, era muy estudiosa, sacaba muy buenas notas en la escuela, me gustaba la escuela. Y todo eso murió en los años 80. Y en mi casa siempre se hablaba de venir a Estados Unidos porque mi padre siempre soñó venir a los Estados Unidos por situaciones que quizás un día les cuente. Situaciones muy duras, situaciones muy dolorosas que sufrió mi familia
en Cuba. Nosotros no emigramos porque queríamos venir a un país tal. Nosotros emigramos porque queríamos una vida mejor en un sentido de tranquilidad, no económico, sino de tranquilidad. Los otros días, Rolando estuvo hablando referente a Cuba. Y señores, en Cuba nosotros pasamos situaciones bien dolorosas que vuelvo y les repito, quizás en otro video les cuente. Les quiero comenzar esta historia hablándole de mí cuando tenía 10 años de edad. Cuando tenía 10 años de edad comenzó todo en mi casa, comenzó el tema de emigrar. Habían pasado muchas situaciones en la vida de nosotros. Cuando digo de nosotros, digo de la familia, mis hermanos, mi madre y mi padre y yo, que mi papá tomó la iniciativa de empezar a pensar en salir de Cuba. Salir de Cuba no era tan fácil, señores. No como ahora, que muchos cubanos emigran un poquito más fácilmente cuando tienen dinero. En la época que les estoy hablando, los años 80, en Cuba no se podía viajar. Tú no podías decidir a qué país querías ir. La única opción de salir de Cuba era hacia los Estados Unidos. Sí o sí, que yo me recuerde. Si me equivoco, déjenmelo saber. Pues nada, mi papá presentó los papeles para salir de Cuba. En los años 80 hubo una emigración bien fuerte en Cuba hacia los Estados Unidos. Eso lo llamaron los Marielitos, si más no recuerdo, se llamaba así. Yo tenía 10 años y mi padre decidió, como les estaba contando anteriormente, decidió emigrar con nosotros hacia los Estados Unidos. Él siempre dijo todos o ninguno. Y a él le dieron la oportunidad de venir solo, pero él dijo que solo no. Y nunca pudimos salir en ese momento. Yo pienso que quizás eso marcó en mí una decepción. Pues en ese tiempo regalamos mis juguetes, nuestra ropa, muchos artículos del hogar, no todo, porque detrás de eso hay otra historia que les contaré un día, pero pudimos regalar algunas cosas que después de que ya no vinimos a los Estados Unidos, muchas de esas cosas no fueron devueltas hacia atrás. Entonces yo me quedé como una niña un poquito que no tenía juguetes, que no tenía esto, que no tenía aquello. Fue como empezar de cero, literal, de nuevo en nuestra casa. Pero nada, yo creo que eso me marcó y ya yo nunca más tuve esa ilusión de venir a los Estados Unidos. En mi casa el tema se hablaba poco, a pesar de que sí se hablaba, porque mi padre siempre quiso venir acá y mi hermano más pequeño también. Él siempre decía, me quiero ir para el Yuma. No sé por qué en Cuba le decían a Estados Unidos el Yuma. Si alguno lo sabe, déjenmelo dicho en los comentarios y yo lo leo. Y nada, crecí, mi papá arregló nuestra casa, la puso preciosa, yo me casé con Rolando, ya estábamos construyendo encima de mis padres, estábamos haciendo otra casa muy bonita, teníamos condiciones, de verdad que sí, yo no quería ya venir a Estados Unidos, pero mi padre seguía pensando, ese era su sueño, mi padre nunca abandonó su sueño. Por eso lo logró. Pues nada, un buen día llegó a mi casa un gran sobre amarillo que le llegaba a muchas personas que iban a viajar a los Estados Unidos, pero estaban incluidos solo en esa entrada a la embajada mi hermano más pequeño, mi madre y mi padre. Es decir, que mi hermano y yo con mi esposo Rolando y mi hermano con su novia no estábamos incluidos en ese sobre, pero mi papá siempre siguió trabajando su sueño y él dijo algo, vamos todos para la embajada, vamos todos para esa entrevista. Si nos dejan venir a todos, vamos a viajar. Si no nos dejan salir a todos, pues todos nos quedamos.
Y esa fue la decisión de mi padre. Cogimos el carro, viajamos hacia la Embajada de los Estados Unidos, que es en La Habana, a 1 hora más o menos de viaje donde vivíamos. Mi padre entró a la entrevista con mi madre, mi hermano, que eran los que tenían autorización para entrar, vuelvo y les repito. Y estando allí, mi hermano había tenido una operación, estaba vendado. Bueno, esa también es otra historia que les puedo contar un día. Y el cónsul le pregunta a mi padre que qué tenía él. Mi padre le explicó que era una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las situaciones que mi hermano había tenido, todo lo que no había en Cuba ya en ese momento. A pesar de que la medicina en Cuba no estaba tan grave como está ahora, había ya sus problemas. Y mi papá dijo, pero somos una familia y si no nos podemos ir todos, pues todos, yo me quedo. Y el cónsul le pregunta, ¿y quiénes son? Y él le dijo, mis hijos que están afuera. Y el cónsul le mandó a dar un turno o un papelito, no me recuerdo exactamente, para que mi hermano y yo, con Rolando y la novia, que bueno, ya no era novia, ya mi hermano se había casado, que eso, la historia es larga. Bueno, ya era mi hermano con su esposa y yo con mi esposo, que entráramos a la entrevista con el cónsul. Y entramos. Estando dentro, el cónsul nos sentó, nos entrevistó. Incluso una de las preguntas que nos hizo fue qué tiempo llevan de casado. Nos preguntó a mí, a Rolando, llevábamos como 1 año y pico. Y yo decía, Dios mío, si le pregunta a mi hermano llevaba un par de semanas nada más casado. Pero bueno, esa pregunta no fue para él, fue para nosotros. Después nos hizo varias preguntas. Y entre eso nos dijo esa frase que siempre que la digo me trae sentimientos encontrados, me hace poner muy, muy triste, pero a la vez muy alegre. Y nos dijo, si un día logran llegar al país de la libertad, sepan aprovechar la oportunidad que se les está dando hoy. Eso nunca se me va a olvidar, eso siempre va a estar en mi mente. A pesar de que yo no quería venir para mí yo había creado un estatus, una vida en mi país. Tenía 24 años, no era tan vieja, pero ya yo me sentía realizada. Nos dijo eso, él nunca te dice si te aprueban o no. Salimos afuera otra vez y luego más tarde nos llamaron, fuimos una de las últimas personas que nos llamaron y le dijeron a mi padre, todos pueden irse a hacer el chequeo médico. Y mi papá preguntó, pero todos estamos aprobados, porque no lo podíamos creer, todavía no podíamos creerlo, porque para salir de Cuba, por el caso de mi padre, teníamos que ser menores de 21 años solteros. Y ya yo tenía 23 años, estaba casada, mi hermano tenía 21 años, 10 y pico años, no me recuerdo, pero estaba casado. Y nos dijeron, sí, todos están aprobados. En ese momento, yo no sé si yo me erizo, yo no sé si yo sentí decepción, yo no sé si yo sentí alegría, yo no sé lo que sentí, no me recuerdo ya, han pasado muchos años, pero sí les digo que sí sé que ya no quería venir. Pero entonces tocó la decisión, la fuerte decisión de si veníamos o no. Yo me podía quedar, yo era mayor de edad, ya yo estaba casada, yo me podía haber quedado con la casa de mis padres, con todo lo que tenían mis padres, pero señores, lo material para mí no cuenta. No es que no me gusten las cosas buenas, señores, a todo ser humano le gusta progresar, le gusta tener cosas buenas, le gusta vivir bien. Y literalmente en aquella temporada nosotros vivíamos bien en Cuba, pero la unión familiar para mí fue más fuerte y yo decidí venir a los Estados Unidos con mi padre o con mis padres. Hay otra situación detrás de todo esto, que casi mi madre no viene porque mi hermano, el que me sigue a mí, no lo dejaban salir de Cuba.
pero también esa puede ser otra historia. Si quieren saber, me lo dejan dicho en los comentarios y le puedo comentar. Pero todo se unió y les puedo decir que gracias a Dios, gracias a mi padre que tuvo ese sueño, que nunca descansó, nunca descansó. Y nuestro Dios sabía que necesitábamos salir de Cuba por situaciones y nos permitió ese viaje a toda la familia. Es decir, viajamos 7 personas a los Estados Unidos. 24 años vividos en Cuba y 33 años vividos en los Estados Unidos, resumidos en este pequeño video. No lo van a saber todo, ni todo con detalle, pero si quieres saber cómo emigra un cubano, en mi experiencia personal, si quieres saber de mi vida, porque quizás simpatizas conmigo, te recomiendo o te invito a que te suscribas a mi canal. Y ahí vas a ir conociendo poco a poco la vida de una cubana. La vida de una cubana que vivió en Cuba y emigró hacia los Estados Unidos. Así que suscríbete a mi canal, no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos. Y continuamos. Sinceramente, había sido tanto lo que habíamos pasado para poder salir de Cuba, que yo creo que cuando llegué a Estados Unidos ya sentía un poquito de alegría. Un poquito de alegría porque habíamos salido de un país donde éramos oprimidos, un país donde no teníamos libertad, debido a situaciones religiosas. Pero nada, llegamos a Estados Unidos y no es el país de las maravillas, como muchas veces se piensa. En aquella temporada había muchas inseguridades. O déjame ver cómo les explico. No eran inseguridades, era como no había muchas historias referentes a los Estados Unidos. Se sabía que era un país donde había comida, donde había libertad religiosa, donde había libertad política, y eso era lo que andábamos buscando. En Cuba no se sabía mucho de migración, de ir a otros países, no se sabía mucho de Estados Unidos, porque como les digo, no había un flujo tan intenso como hay hoy en la actualidad, no había internet, no había comunicación. Y cuando nosotros nos despedimos de Cuba, nos despedimos de nuestra familia, que nos quedaba allá para siempre, porque todo el que venía acá renunciaba a viajar a Cuba, pero tomamos esa decisión y ya no había vuelta atrás. Llegamos a un país donde hay muchas oportunidades, sí, había libertad, la libertad que andábamos buscando, libertad de religión principalmente. Había libertad de política, que eso no nos interesa, pero bueno, o no nos interesaba. Había libertad para tú viajar de un lugar a otro cuando tuvieras tu residencia. En fin, íbamos a tener un futuro mejor, pero eso no quiere decir que era el país perfecto. Llegamos acá y tuvimos que acostumbrarnos en la lengua. Tuvimos que acostumbrarnos al clima, aunque es muy parecido al de Cuba, a las calles tan grandes, a los mercados tan inmensos, a esa variedad de comida, a trabajar, sí, porque a pesar de que trabajábamos en Cuba, por ejemplo, mi padre literalmente trabajaba para él, Rolando también, tenían un pequeño trabajo, pero los trabajos en Cuba son muy diferentes a los de acá. Yo trabajaba en mi casa, cosía, sabía coser, sabía bordar, y eso era lo que hacía, lo hacía a la hora que quería, a la hora que yo deseaba. Y acá tuve que entender que tú tienes un jefe, un horario, aunque soy una persona bien disciplinada, te cuesta hay veces llegar a un trabajo a una hora, salir a una hora, almorzar a la hora que tu jefe quiere. Había ocasiones que a las 10 de la mañana me decían, vete a almorzar. Yo no tenía hambre.
pero era a la hora que mi jefe quería, no a la hora que yo quería. Te pagan un salario que hay veces no es compensado con lo que tú trabajas. Te sacan cada centavo porque es capitalismo y tienes que irte acostumbrando a todas esas cosas. También aprendí a manejar porque es muy difícil acá en los Estados Unidos moverse si tú no manejas. Y tuve que aprender a manejar. Hoy recorro grandes distancias. Hay veces yo digo, sería imposible en un día hacer todo esto que yo hago en Estados Unidos, en mi país, Cuba. Pero eso fue uno de los cambios fuertes, porque aunque en mi casa mi papá tenía un carro, nunca manejé. Nunca aprendí a manejar en Cuba. Simple y llanamente una triste bicicleta. Era lo que yo montaba. Y ya les digo, los cambios fueron fuertes cuando uno emigra y cuando yo llegué a los Estados Unidos, pero hoy por hoy estoy feliz, como siempre les comento, estoy agradecida, como siempre les digo, principalmente con mi padre, porque fue el que tuvo la visión, fue el que siempre dijo, vamos a buscar un mejor futuro en el lugar que sea, pero en este caso se nos abrió las puertas hacia los Estados Unidos, el país que nos acogió, y estamos agradecidos con este país porque a pesar de que no nacimos acá, nos dan oportunidades de empleo, oportunidades de vivir acá, oportunidades de tener su ciudadanía, oportunidades de ser seres humanos dignos y hemos podido viajar, hemos podido darle un mejor futuro a nuestros hijos. A pesar que yo digo que las cosas materiales no es todo en la vida, señores, de verdad que no. Sí siento que por lo menos me he podido enfocar en otras cosas en mis hijos, porque en Cuba desgraciadamente los padres tienen que vivir pendientes quizás a la comida, al bocadito de comida que comen sus hijos. Tienen que vivir pendiente a que no tienen zapatos ni tan siquiera para ir a la escuela. Y viven enfocados en cosas que hay veces no vale la pena. Yo acá me pude enfocar más, como pienso yo, en que mis hijos tuvieran una mejor calidad de vida, de educación. Con esto no quiero decir que los niños cubanos sean malos educados, pero bueno, estoy diciendo que me pude enfocar en otras cosas, que hay veces pienso que también trabajaba muchísimo y debí trabajar un poquito menos si el tiempo volviera atrás y yo le pudiera dar a mis hijos un poquito más de atención de calidad, se las daría. Hay veces me arrepiento de no haberle dado más atención de calidad a mis hijos, pero todo en la vida, vuelvo y les digo, no es perfecto y cuando uno tiene experiencia, no tiene juventud y ya los años pasaron y el tiempo, desgraciadamente, es algo que tú no puedes virar atrás. En muchas ocasiones enfatizo cuando hablo con ustedes de libertad, hablo de oportunidades, hablo de agradecimiento hacia los Estados Unidos y es mi manera de pensar. No tiene que ser la tuya, la misma idea. Quizás ni en mi propia familia exista lo que yo estoy pensando o como yo veo este país. Pero ¿por qué me refiero así? Porque cuando salimos de Cuba, nosotros en la época en que salimos de Cuba, perdimos la ciudadanía cubana. Es decir, que ya yo no tengo ciudadanía cubana, aunque nací en Cuba. Tristemente suena un poquito mal, pero es así. Salir de Cuba no fue fácil, fue dejar toda nuestra vida, los amigos, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestra casa, dejarlo todo. Cuando digo todo, digo todo. Ahí van nuestros recuerdos, como les comenté, de mi infancia, de mi vida en Cuba, pero salimos buscando un futuro mejor. Estados Unidos nos ha dado la oportunidad de construir un futuro mejor.
y de lograr muchos sueños que teníamos en nuestro corazón. Al final, nuestra historia no significa olvidarnos de nuestro país, olvidarnos de nuestro pasado, olvidarnos de nuestras costumbres. Significa que hemos podido emigrar para tener un futuro un poco mejor, tener un poquito de libertad y poder cumplir nuestros sueños. Pero eso no quiere decir que nos olvidamos de dónde venimos. Yo nunca me olvidaré de mi infancia. Yo nunca me olvidaré de donde nací, de donde crecí y donde viví momentos muy felices de mi vida. Gracias una vez más por acompañarme en un video más. Gracias por conocer un poquito más de mí. Y les doy las gracias porque no todo el mundo va a llegar hasta el final de este video. Si tú llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, no olvides dar tu like, no olvides comentar, que eso me ayuda muchísimo. Pero también conoces un poquito mejor a una cubana que hace muchos años tomó la decisión de seguir el sueño de su padre, pero que hoy es mi sueño también. Así que gracias por ver este video hasta el final y te espero en un próximo video. Así que como siempre les digo, adiós.